Hoy voy a hablarte de los Toraja, el pueblo en que los vivos conviven con los muertos. Los visten, los pasean, les dan de fumar e incluso comparten la mesa con ellos. En las montañas de Sulawesi existe un conglomerado de pueblos que se mantuvo completamente aislado del mundo exterior hasta principios del siglo XX. Según sus creencias religiosas ancestrales, cuando un miembro de la familia fallece, no está muerto, está enfermo. De hecho, si muere fuera de su domicilio, el cuerpo se transporta hasta la casa en ambulancia, no en un coche fúnebre, porque así es como se transporta a los enfermos. Para los Toraja, las personas no mueren hasta que se realiza su funeral. El funeral es el acontecimiento más importante de sus vidas. Montan un auténtico festival que puede durar semanas y constituye el mayor desembolso económico de las familias en toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los Toraja son todos millonarios? No, ni mucho menos. Y aquí está la clave. Desde que el familiar enferma, sus seres queridos comienzan a ahorrar y mientras tanto mantienen sus cuerpos en las casas durante semanas, meses o incluso años. Antaño los fallecidos eran embalsamados con un mejunje hecho de plantas, resinas y bálsamos mediante un proceso similar al utilizado por los antiguos egipcios o incluso miles de años antes por culturas sudamericanas como los chinchorro o los incas. Actualmente se retiran las vísceras, se inyectan 6 litros de formol para evitar la putrefacción del cuerpo y se coloca una bandera blanca en un lugar visible de la casa para indicar que dentro hay un familiar gravemente enfermo. Y hasta el día del funeral se le ofrecen 3 comidas diarias, se conversa con él e incluso en algunos casos se duerme con el finado. Este curioso híbrido entre vigilia y convivencia resulta muy práctico, porque como decíamos, por un lado le da a la familia la oportunidad de ahorrar y por otro de informar a los familiares que han emigrado para que puedan asistir al familiar. Este dato no es baladí, ya que el 40% de la población de Célebes vive fuera de la isla. Y a pesar de haber abrazado otras religiones como el cristianismo, el protestantismo, el hinduismo, fruto de las constantes colonizaciones que sufrieron desde 1906, siguen siendo fieles a su cultura funeraria. Cuando al fin la familia logran reunir la fortuna necesaria, se convoca el ansiado funeral. Se engalana al enfermo con sus mejores galas y la bandera blanca deja paso a gigantescos paños rojos que anuncian la celebración. Los invitados lucen joyas y adornos típicos de su pueblo y visten de negro en señal de respeto. Bailan, cantan, comen, beben y sobre todo ríen. Mira qué cachondeo. Y es que según sus creencias, el enfermo solo viajará al cielo si ve felices a sus familiares. El sacrificio de animales es una parte fundamental del funeral. Pollos, cerdos y sobre todo búfalos. Estos últimos son considerados animales sagrados y se les cuida con esmero durante toda su vida. Son sacrificados en estas ceremonias para ofrecerlos a los invitados durante el banquete. Cuanto más adinerada sea la familia del fallecido, más búfalos serán sacrificados y sus cornamentas adornarán las fachadas de las casas. Los funerales culminan devolviendo al fallecido a la naturaleza. A las afueras del pueblo de Londa se extiende un laberinto de modestas criptas excavadas directamente en la piedra de granito. Ataúdes, huesos, cráneos desbordan sus acantilados. Los cadáveres no se esconden ni se entierran aquí, sino que siguen siendo una parte visible de la vida diaria. Cuidados y consultados como si siguieran vivos, y junto a ellos se colocan las esculturas de madera de los tautau, que representan a los fallecidos y custodian las catacumbas. Pero no todo es fiesta y alegría alrededor de la muerte. La cosa cambia radicalmente cuando el fallecido es una persona joven. En estos casos los funerales son rápidos, íntimos y sencillos, y aún se mantiene una ceremonia especialmente hermosa para los recién nacidos. Cuando muere un bebé al que no le han salido aún los dientes, se le sepulta en un árbol tumba. Se talla una pequeña oquedad que representa el útero materno en un árbol y allí se deposita el cuerpo con la idea de devolver su alma a la madre naturaleza. El árbol elegido es el tarra porque su savia blanca representa la leche materna y a su alrededor toda la zona está plantada con bambú para que el viento haga sonar sus hojas imitando el consuelo de una madre. Con el tiempo, la tumba se cerrará de forma natural y el cuerpo del bebé se fusionará con el del árbol, que crecerá y transportará su alma al cielo.
De esta forma tan presente y natural afronta el pueblo Toraya la muerte. Para ellos sus ancestros nunca abandonan su tierra y probablemente el ritual más llamativo que llevan a cabo sea el manené. Cada año, normalmente en el mes de agosto, exhuman los cuerpos de sus familiares para cambiarles de ropa, acicalarles el pelo y ofrecerles regalos que antaño disfrutaron en vida, ya sean alhajas, dinero, comida, cigarrillos. Probablemente sea la costumbre más chocante a los ojos de cualquier occidental, pero si nos molestamos en conocer su cultura y sus creencias, entenderemos que este ritual no tiene nada de macabro ni de espeluznante. Es su cultura, su tradición y su forma de honrar a sus antepasados. Durante miles de años, antes de que empezasen a ser amablemente colonizados, la vida de los Torayas se regía por un sistema fundamentado en 7.777 normas, el Aluk Todolo, y tenían sus propias creencias basadas en el animismo. El animismo es considerada la religión más antigua del mundo, probablemente procedente del Paleolítico y con características comunes entre asentamientos a lo largo y ancho de todo el mundo. El animismo se basa en la creencia de que todos los seres, tanto los vivos como los inanimados, poseen vida, conciencia, alma y voluntad propia, y además están interconectados conformando un alma universal, y esta alma anima todas las cosas. Este mundo es, de hecho, un ser viviente dotado con alma e inteligencia, una entidad única y tangible que contiene a su vez a todos los seres vivientes del universo, los cuales, por naturaleza propia, están todos interconectados. La idea de anima mundi fue planteada por Platón y, consecuentemente, los estoicos creían que era la única fuerza vital existente en todo el universo. Haciendo la investigación para este vídeo, he leído artículos que tachaban a este pueblo y sus costumbres funerarias de tétricas, morbosas, siniestras y, honestamente, he llegado a la conclusión de que nuestra sociedad afronta la muerte de una forma que no es que sea mejor ni peor, pero como poco es más ilógica. La muerte está mal vista, no nos gusta hablar de ella, la escondemos, la maquillamos, pero una vez más te invito a practicar memento mori como lo hacían los estoicos, a mirarle a la cara sin tristeza ni miedo, porque la muerte es la única promesa inquebrantable que se nos hace al nacer y teniéndola presente podremos vivir una vida virtuosa y plena. Espero que hayas disfrutado de este nuevo vídeo y me encantaría saber qué opinas de la forma en que afronta la vida y la muerte en nuestra sociedad. Nos vemos en el Ágora. Y en Instagram, y en Facebook, y en Twitter. Hasta pronto.